¿Qué pasaría si te dijera que el mayor enemigo de tu paz no está fuera, sino dentro de ti? Y si te revelo que la mayoría de tus enojos no fueron provocados, sino elegidos inconscientemente, ¿te atreverías a mirar con honestidad lo que realmente estás alimentando cuando reaccionas? No es fácil reconocerlo. Vivimos en una cultura que nos ha entrenado para defendernos, para responder de inmediato, para levantar la voz como forma de poder. Pero ese tipo de reacción, lejos de protegernos, nos encarcela en un ciclo interminable de emociones prestadas, expectativas frustradas y batallas que no nos pertenecen. Este video no es una invitación a reprimir lo que sientes, ni a convertirte en una piedra frente al mundo. Es una guía para recuperar tu soberanía interior, para dejar de ser esclavo del comportamiento ajeno y comenzar a ser dueño de tu respuesta. Aquí, la filosofía estoica no es un conjunto de frases para repetir, sino una práctica silenciosa y poderosa que transforma el modo en que piensas, sientes y decides. A través de 13 revelaciones profundas, vas a explorar el arte de gobernarte a ti mismo, sin imponer, sin reaccionar por reflejo, con claridad, con calma, con la fuerza de quien ya no necesita gritar, porque ha aprendido a escucharse por dentro. Prepárate para reencontrarte con tu centro, porque tu paz no está en venta, y quizás, sea el primer paso para recordarlo. Tu paz no está en venta. Hay un instante, casi imperceptible, en el que lo que alguien dice, hace o deja de hacer, se cuela dentro de ti como una ráfaga inesperada. Es apenas un gesto, una palabra, una mirada atravesada, y sin darte cuenta, todo tu mundo interno comienza a alterarse. Tu pecho se tensa, tus pensamientos se aceleran, y algo dentro de ti, más rápido que tu conciencia, reacciona. En ese instante, ya has perdido algo tu centro. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué entregamos lo más valioso que tenemos, nuestra estabilidad, nuestra serenidad, nuestro equilibrio interno, a los actos impredecibles de los demás? La respuesta, aunque incómoda, es sencilla, porque nos enseñaron a vivir hacia afuera, no hacia adentro, a estar pendientes del comportamiento ajeno más que de nuestro estado interior, a reaccionar antes que a reflexionar, a pensar que el mundo nos debe respeto, cuidado, precisión, cuando en realidad el único terreno que podemos habitar con pleno dominio es el de nuestra propia mente. Y es allí, en ese espacio íntimo y silencioso, donde se libra la batalla más importante. ¿Te gobiernas o te gobiernan? Tu paz no puede depender de la inestabilidad emocional del mundo exterior. No puede ser una moneda de cambio en cada interacción, una hoja al viento que va y viene según el humor de los demás. Hay algo profundamente injusto en eso, no con el mundo, sino contigo, porque te reduces a una simple consecuencia, una reacción más del entorno, en lugar de afirmarte como una presencia consciente, firme, deliberada. Es aquí donde nace la noción de soberanía interior, no como un lujo espiritual para los sabios, sino como una necesidad urgente para cualquiera que quiera vivir con dignidad. No todo merece una respuesta. Este principio, aunque parezca simple, encierra una verdad revolucionaria. Vivimos en una cultura donde reaccionar rápido parece sinónimo de inteligencia, donde devolver la palabra, el gesto, el golpe emocional, se considera una muestra de carácter. Pero eso no es carácter, es automatismo. Carácter es saber elegir cuándo hablar, cuándo callar, cuándo retirarse sin rencor, cuándo sostenerse sin explotar. Carácter es tener opciones internas y no ser esclavo de cada estímulo externo.
Cuando entiendes que tu energía emocional es limitada, empiezas a protegerla como se protege un recurso escaso y valioso. No la entregas a cualquier provocación. No la desperdicias en cada roce cotidiano. No la ofreces a quien ni siquiera sabe qué hacer con ella, porque comprendes que hay luchas que no son tuyas, que hay gestos que no te definen, que hay palabras que no necesitan respuesta. Dejar pasar no es debilidad, es selección. Es saber que tu serenidad vale más que tener la razón. No reaccionar no significa reprimir. No es tragarse el enojo ni acumular el resentimiento. Es algo mucho más sutil y poderoso, es observar la emoción sin fundirse con ella. Es notar la rabia que quiere subir, la incomodidad que presiona el pecho, y aún así permanecer contigo, sin traicionarte, permanecer en silencio, no porque no puedas hablar, sino porque eliges no hacerlo, porque sabes que no hay nada más fuerte que alguien que puede contenerse sin explotar, que puede ver con claridad, sin contaminar su juicio con impulsos. Esta es la verdadera soberanía interior, el arte de no permitir que lo ajeno decida por ti. El dominio de uno mismo no comienza cuando todo está en calma. Comienza cuando el caos toca a tu puerta y tú decides no invitarlo a pasar. Comienza cuando dejas de justificar tus explosiones emocionales con lo que otros hicieron. Comienza cuando entiendes que nadie tiene el poder de alterarte sin tu permiso. Y ese permiso, muchas veces, lo damos sin darnos cuenta. El estoicismo, más que una filosofía antigua, es una disciplina práctica que nos recuerda esto cada día. Tú no controlas lo que ocurre, pero sí cómo lo enfrentas. Esta idea no es cómoda, ni popular, pero es profundamente liberadora, porque te devuelve el mando, te regresa al centro, te responsabiliza de tu propia experiencia emocional, y en un mundo que constantemente busca culpables, asumir el poder sobre ti mismo es un acto de madurez y rebeldía. Pregúntate con honestidad, ¿cuántas veces, en los últimos días, entregaste tu paz por algo que no valía la pena? ¿Cuántas veces te enojaste por un malentendido? ¿Te molestaste por una expectativa no cumplida? ¿Te alteraste por la forma en que alguien te habló? ¿Y qué ganaste con eso? ¿Qué te trajo esa reacción? Probablemente nada más que desgaste, arrepentimiento o una sensación amarga de haberte traicionado a ti mismo. La vida te va a seguir probando. Las personas seguirán siendo imperfectas, imprevisibles, humanas. Y si cada una de sus imperfecciones tiene el poder de desequilibrarte, vivirás siempre al borde del agotamiento emocional. Pero si aprendes a mirar, a respirar, a esperar unos segundos antes de reaccionar, descubrirás un poder que no necesita imponerse, el poder de quien ya no se deja secuestrar por lo externo. Tú decides dónde se siembra tu atención, y con ella, dónde florece tu energía. Si la depositas en cada gesto ajeno, te marchitas por dentro. Si la cultivas en tu centro, creas raíces profundas, estables, invisibles, pero firmes, y desde ahí, desde ese lugar que no se negocia, es que puedes empezar a vivir con una paz que no se derrumba cada vez que alguien te decepciona. Recuerda esto, no estás aquí para reaccionar a todo. Estás aquí para elegir con sabiduría en qué vale la pena implicarte y en qué no. Estás aquí para proteger tu serenidad como quien cuida un templo sagrado. Estás aquí para ser dueño de tu tiempo, de tus emociones, de tu respuesta, porque esa es tu verdadera libertad. La próxima vez que algo te provoque, que alguien intente arrastrarte a su tormenta, haz la prueba. Detente. No respondas de inmediato. Respira. Observa. Pregúntate, ¿esto merece mi energía?
¿Mi paz está en juego por algo realmente importante o solo estoy cayendo en el viejo hábito de reaccionar? Solo tú puedes responder. Pero que tu respuesta sea consciente, no automática. Tu paz no está en venta. No importa qué tan provocador sea el estímulo, qué tan cercana sea la persona, qué tan injusta parezca la situación. Si algo te obliga a perderte a ti mismo para responder, ya has perdido más de lo que vas a ganar, y la paz, esa paz silenciosa, limpia, que no necesita explicarse, no se compra ni se negocia, se cultiva, se defiende, y sobre todo, se honra, porque cuando eliges no reaccionar, no te estás rindiendo, te estás protegiendo. Esa es tu fuerza. Y ese es el primer paso del dominio interior. No es lo que pasa, es lo que tú interpretas. ¿Cuántas veces hemos dicho, esto me hizo enojar? Aquello me arruinó el día. No soporto lo que me hizo. Y sin darnos cuenta, con esas frases simples pero contundentes, hemos concedido al exterior un poder inmenso, el poder de determinar lo que sentimos. Le entregamos al mundo la llave de nuestro estado interno, como si nuestra paz, nuestra alegría, nuestra calma fueran objetos frágiles a merced del comportamiento ajeno. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si lo que realmente nos perturba no es lo que ocurre, sino la forma en que lo interpretamos? Esa es una de las revelaciones más profundas del estoicismo. No sufrimos por los hechos, sino por nuestras ideas sobre los hechos. No nos duele tanto lo que pasa como lo que creemos que significa. El evento en sí, una mirada, un comentario, un retraso, una traición, no tiene carga emocional en su esencia. Es neutro. Hasta que tú lo etiquetas, lo juzgas, lo colocas dentro de un marco de significado. Entonces, ya no estás viviendo la realidad tal como es, sino la historia que tu mente ha construido sobre esa realidad. Y esa historia, en la mayoría de los casos, ha sido escrita sin que tú lo sepas. Todo lo que sientes tiene un origen más profundo que la superficie visible. Cada emoción, ya sea enojo, tristeza, miedo o frustración, nace de un pensamiento, de una creencia que se activa silenciosamente cuando algo sucede. A veces es una idea aprendida en la infancia. No debo permitir que me falten al respeto. O una conclusión temprana que nunca cuestionaste. Si alguien no me responde como espero, es porque no le importo. Esas frases internas, aunque sutiles, tienen el poder de teñir toda tu experiencia emocional, como si colocaras filtros sobre tus propios ojos. El problema es que rara vez las vemos. Vivimos tan inmersos en nuestras reacciones que no nos detenemos a preguntarnos de dónde vienen. Simplemente sentimos. Y cuando sentimos, actuamos. Y cuando actuamos desde una emoción no examinada, estamos reaccionando, no eligiendo. Por eso, una de las prácticas más poderosas que puedes incorporar a tu vida es observar el pensamiento raíz que está detrás de lo que sientes. No para juzgarlo, sino para comprenderlo, porque solo lo que se vuelve consciente puede transformarse. Imagina por un momento que algo te molesta profundamente, alguien te interrumpe, te contradice o te ignora. Sientes ese calor conocido subiendo por tu pecho, esa tensión en la mandíbula, ese impulso de responder. Antes de hacerlo, haz un alto, respira y pregúntate, ¿qué estoy pensando ahora mismo que hace que esto me enoje? Quizá descubras que no es la interrupción lo que te irrita, sino la creencia de que no te respetan. O tal vez no es la contradicción, sino el miedo a no ser validado. O no es el silencio del otro, sino tu necesidad de aprobación. Es en esa pausa donde ocurre algo milagroso.
Se abre un espacio entre el estímulo y tu respuesta. Ese espacio, aunque parezca pequeño, es en realidad el territorio más valioso que puedes conquistar, porque es ahí donde habita tu libertad. Mientras vivas en modo automático, serás una marioneta de tus emociones. Pero si aprendes a interrumpir ese flujo inconsciente, aunque sea por unos segundos, te colocas en el asiento del conductor de tu vida interior. La mayoría de las personas creen que reaccionan porque así son, porque no pueden evitarlo, porque es su carácter. Pero eso no es carácter, es hábito. Es el resultado de años de repetir el mismo patrón sin detenerse a mirarlo. El carácter verdadero se construye cuando eliges responder de manera distinta, incluso cuando todo dentro de ti grita lo contrario. Cuando decides no dejarte arrastrar por la emoción más inmediata, sino escucharla, entenderla y luego actuar desde un lugar más sereno. A esto se refería Epicteto cuando afirmaba que no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que pensamos sobre lo que nos sucede. Y esa frase, que puede parecer una simple cita filosófica, tiene el poder de cambiar por completo tu forma de vivir, porque te devuelve el poder que sin darte cuenta le habías cedido a los demás. Te recuerda que tú no eres una víctima pasiva de las circunstancias, sino un ser pensante, capaz de dar sentido a su experiencia desde la conciencia. Esto no significa negar tus emociones. No se trata de convertirte en una roca insensible, ni de fingir que todo te da igual. Al contrario, se trata de volverte más consciente de lo que sientes para no ser dominado por ello. Se trata de mirar con honestidad lo que pasa dentro de ti, sin disfrazarlo ni amplificarlo, y decidir qué hacer con eso. Porque las emociones no son el problema. El problema es la reacción impulsiva que las convierte en daño. Por eso, la próxima vez que te sientas desbordado por una emoción, regálate ese momento de observación interna. Hazte preguntas que te devuelvan a tu centro. ¿Qué estoy interpretando ahora? ¿Es esta interpretación útil, verdadera, constructiva? ¿Estoy viendo los hechos, o una versión distorsionada por mis expectativas o heridas pasadas? A veces, solo al hacer esas preguntas, la emoción pierde fuerza, como si al nombrarla y cuestionarla, dejara de tener tanto poder sobre ti. No olvides que entre lo que pasa y lo que tú haces con eso, siempre hay un instante de libertad. Puede ser breve, pero está ahí. Es como una rendija por la que se filtra la luz cuando todo parece oscuro. Y si aprendes a habitar ese instante, a hacerlo más amplio, más consciente, entonces empezarás a vivir desde otro lugar, no desde la reactividad constante, sino desde la serenidad elegida, no desde el caos, sino desde la claridad. Este es uno de los secretos mejor guardados del dominio personal. No tienes que cambiar el mundo para sentirte en paz. Tienes que cambiar la forma en que lo interpretas. Y eso está en tus manos. No es fácil. Por supuesto. Requiere entrenamiento, disciplina, humildad. Requiere fallar muchas veces y volver a intentarlo. Pero cada intento cuenta. Cada vez que eliges mirar hacia adentro antes de actuar, estás fortaleciendo tu musculatura emocional. Estás construyendo una mente más lúcida, más estable, más libre. La vida seguirá trayendo situaciones difíciles, personas complicadas, momentos confusos. Eso no lo puedes controlar, pero sí puedes elegir cómo los enfrentas. Y esa elección, aunque parezca pequeña, define tu experiencia entera. Porque lo que vives no es tanto lo que ocurre, sino cómo lo ves, cómo lo nombras, cómo lo colocas dentro de tu historia personal. Así que la próxima vez que algo te altere, recuerda, no es lo que pasa, es lo que tú interpretas.
Y si logras ver esa diferencia, si puedes detenerte justo en el momento en que la emoción intenta apoderarse de ti, habrás dado un paso enorme hacia tu libertad interior, porque nadie puede quitarte el poder de reinterpretar. Nadie puede invadir el territorio sagrado de tu juicio si tú no se lo permites. Y ahí, justo ahí, comienza la verdadera transformación, el silencio que te protege. Hay una sabiduría antigua que no se enseña en los libros ni se aprende con rapidez. Es una sabiduría que se cultiva con la práctica silenciosa de no responder, de no dejarse arrastrar, de saber que muchas veces lo más valiente que puedes hacer es callar, no por miedo, no por cobardía, sino por algo más profundo, el deseo de no traicionarte a ti mismo. En un mundo donde todo empuja a la reacción inmediata, donde la rapidez se confunde con inteligencia y la respuesta veloz se aplaude como signo de agudeza, hacer una pausa se vuelve un acto contracultural. Pero es precisamente en esa pausa donde habita tu libertad, porque cuando te detienes, aunque solo sea por unos segundos, interrumpes la cadena invisible que conecta el estímulo con la reacción automática. Esos segundos se convierten en tu escudo, un escudo emocional que no rechaza el mundo, pero sí filtra lo que merece pasar y lo que no. Reaccionar rápido suele ser actuar desde la herida, desde ese lugar, sin aire, lleno de memoria emocional, donde las palabras no se eligen, se disparan, donde el cuerpo se tensa. El juicio se nubla y el ego toma el timón. Y cuando el ego conduce, lo que se pierde es la perspectiva. Decimos lo que no sentimos. Exageramos lo que en realidad no nos importa tanto. Defendemos con ferocidad ideas que solo nos protegen del miedo, el silencio. En cambio, no es una ausencia, es una decisión, una que nos permite observar lo que sentimos antes de convertirlo en acción. Ese tipo de silencio, el que no nace de la represión, sino de la claridad, tiene una fuerza particular. No necesita elevar la voz para imponerse. No busca dominar la conversación. No exige ser comprendido. Simplemente está presente, firme, vivo. Y cuando aprendes a habitar ese silencio, descubres que hay cosas que se resuelven solas cuando tú no las alimentas, que hay conflictos que se desarman cuando no les das más leña, que hay palabras que nunca fueron necesarias y que, si hubieras pronunciado, te habrían alejado de ti. Silenciar la urgencia del ego es uno de los mayores actos de inteligencia emocional que puedes desarrollar, porque el ego siempre tiene prisa. Quiere tener la última palabra. Quiere demostrar. Quiere ganar. Se siente amenazado por el desacuerdo, por el error, por la falta de reconocimiento. El silencio lo desnuda, lo obliga a esperar. Y al esperar, muchas veces se diluye, porque eso que parecía tan importante en el primer impulso, pierde peso cuando lo miras desde la calma. Lo que en un instante parecía una falta de respeto imperdonable, al cabo de unos minutos se revela como una interpretación exagerada. Lo que parecía una amenaza se vuelve insignificante. La pausa no solo te protege del mundo, también te protege de ti mismo, de tu parte más reactiva, más impulsiva, más dolida, esa parte que vive cargada de memorias antiguas, de expectativas no revisadas, de temores que se activan con solo una palabra. Cuando no haces pausa, es esa parte la que responde, y después llegan el arrepentimiento, la incomodidad, la sensación de haberte traicionado. Pero cuando respiras antes de hablar, cuando decides no responder de inmediato, recuperas el poder de elegir, y en esa elección hay dignidad. Hay templanza. Hay fuerza. No se trata de guardarse todo ni de callar lo que duele.
Se trata de no convertir cada impulso emocional en una reacción automática. De saber que muchas veces el silencio no es omisión, sino protección. Que hay respuestas que solo valen la pena cuando nacen desde el centro, no desde la herida. Que hay batallas que se ganan simplemente no luchándolas. Porque no todo conflicto necesita tu participación. Porque no todo desacuerdo requiere tu defensa. Porque muchas veces, lo que parece un ataque, en realidad, no tiene nada que ver contigo. Cuando respiras antes de hablar, estás recordando que tienes cuerpo, que hay un ancla más profunda que tus pensamientos, que puedes sostener la emoción sin dejarte arrastrar por ella. La respiración se vuelve entonces un acto de soberanía, uno tan simple y tan olvidado, que casi siempre se pasa por alto. Pero es ahí, en esa inhalación consciente, donde empiezas a elegir, a responder con intención, a actuar desde la claridad. Y es que el silencio, bien entendido, no es pasividad, es estrategia, es cuidado, es madurez. Porque no estás evitando el conflicto, estás evitando dañarte en él. No estás negando lo que sientes, estás dándote el tiempo para comprenderlo. No estás huyendo, estás sosteniéndote. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque cuando te sostienes en medio de la tormenta, no necesitas gritar para afirmar tu existencia. Tu presencia tranquila se vuelve una declaración silenciosa de fuerza. Observa cuántas veces en tu vida una conversación se desvió hacia el dolor simplemente por no hacer una pausa. Cuántos vínculos se desgastaron por palabras dichas con prisa. Cuántas oportunidades de comprensión se perdieron porque el ego necesitaba responder primero. Y ahora imagina cómo habría sido distinto si en esos momentos hubieras elegido callar. Respirar. Esperar. No para callarte para siempre, sino para responder desde un lugar más sabio, un lugar más fiel a quien realmente eres. Este es el tipo de silencio que necesitamos recuperar. No el que se impone con miedo, ni el que esconde la voz, sino el que nace del discernimiento, el que permite observar antes de actuar, el que sostiene el equilibrio cuando todo lo demás tambalea, el que no necesita justificarse, porque sabe lo que protege, y lo que protege no es otra cosa que tu paz, esa paz que tanto cuesta construir, pero que tan fácilmente se pierde en un arrebato. Cuando aprendes a utilizar el silencio como escudo, te vuelves menos manipulable, más dueño de ti, menos reactivo y más consciente, porque dejas de ser una prolongación del entorno y te conviertes en una presencia sólida, una presencia que elige, que observa, que responde solo cuando vale la pena. Esa es la verdadera libertad. Y aunque parezca contradictorio, muchas veces se conquista no diciendo más, sino diciendo menos. Así que, la próxima vez que sientas la urgencia de responder, detente, respira, permanece, escucha lo que sientes. Y luego decide si realmente necesitas hablar, si lo que vas a decir construye o solo defiende. Si lo que vas a soltar te va a acercar a ti mismo o te va a alejar, porque el silencio, bien elegido, no solo te protege de los demás, también te protege de tu versión más impaciente, más impulsiva, más frágil. Y eso, en un mundo que grita, vale más que 1000 palabras. Tu apego grita más fuerte que tu razón. Hay un tipo de dolor silencioso, persistente, que no nace de lo que la vida te quita, sino de lo que tú te niegas a soltar. Es el dolor que se enraiza en la expectativa no cumplida, en la ilusión que no se concretó, en el plan que hiciste y que el mundo decidió no seguir. No es el hecho lo que duele con tanta fuerza, sino el apego que tenías a que fuera de otra manera. Y cuando ese apego se activa,
cuando lo que esperabas no ocurre tal como lo habías imaginado. Algo dentro de ti se rompe, no por la realidad, sino por la resistencia a aceptarla. El apego es una forma de necesidad disfrazada de deseo. Es esa trampa sutil que te hace creer que solo estarás bien si las cosas salen como esperas. Si esa persona actúa como deseas, si el resultado se ajusta exactamente a tu plan, si el mundo responde a tus tiempos, a tus códigos, a tus emociones. Pero la vida rara vez funciona así. Es caótica, impredecible, a veces dura, otras veces generosa, pero casi nunca complaciente. Y si no aprendes a soltar lo que no puedes controlar, vivirás con la sensación constante de que todo te falla, cuando en realidad solo estabas esperando demasiado. El apego tiene una voz fuerte, exigente, excluyente. Grita dentro de ti cuando algo cambia, cuando alguien se va, cuando la realidad se desvía del camino que habías trazado mentalmente. Esa voz te dice que algo no está bien, que debes hacer algo, corregir, insistir, retener, forzar. Pero esa urgencia, que parece racional, no nace de la razón, nace del miedo, miedo a perder, miedo a no tener el control, miedo a que si no ocurre lo que esperabas, tú valgas menos, sientas menos, seas menos. Y esa es la gran mentira del apego, que tu valía depende de que todo se acomode a tu guión interno. Desapegarse no significa dejar de sentir. No es volverse frío ni desconectado. Al contrario, es sentir con tanta profundidad que eliges no poner tu paz en manos de lo que no depende de ti. Es amar sin poseer, entregar sin exigir, invertir sin esclavizarte al resultado. Es vivir desde la libertad, no desde la carencia. Porque cuando amas desde el apego, no amas, necesitas. Y lo que se necesita para sobrevivir, no se disfruta. Se teme perder. Por eso, aprender a soltar no es perder nada esencial. Es, más bien, recuperar el aire, el centro, la calma. Piensa por un momento, ¿qué estás exigiendo hoy que ocurra exactamente como lo imaginas? ¿Qué persona, situación, desenlace estás intentando controlar para que encaje con tu idea de cómo debería ser? ¿Y qué parte de ti se angustia cuando eso no sucede? No se trata de que renuncies a tus sueños, ni de que te vuelvas indiferente. Se trata de que te preguntes si tu bienestar está encadenado a algo externo. Porque si es así, no estás en paz, estás en vigilancia constante, y vivir así desgasta, quiebra, agota. La mente apegada no deja espacio para la sorpresa, para lo nuevo, para lo que no estaba previsto, pero podría ser mejor. La mente apegada quiere seguridad, no libertad. Quiere certeza, no crecimiento. Y sin embargo, la vida siempre se mueve. Las personas cambian, las relaciones evolucionan, las oportunidades se transforman. Nada es fijo, nada te pertenece. Y cuanto antes abraces esa verdad, menos sufrirás por lo que cambia. El desapego es una práctica que libera. Es mirar lo que amas y saber que podría irse, y aún así no cerrar el corazón. Es involucrarte sin perderte. Es comprender que nada fuera de ti puede definirte del todo. Y aunque esto pueda sonar duro al principio, en realidad es un alivio, porque te quita el peso de sostener lo que no depende de ti. Te libera de la carga de controlar lo incontrolable. Te permite vivir con más ligereza, con más fluidez, con más presencia. Cuando sueltas la necesidad de controlar, algo en ti se reorganiza. La energía que antes se iba en resistir, se convierte en fuerza para crear.
La tensión que sentías al querer retener se disuelve en gratitud por lo que sí hay. Y entonces puedes mirar lo que tienes sin miedo a perderlo. Puedes agradecer lo que fue sin necesidad de que continúe. Puedes dejar ir sin fragmentarte, porque sabes que no eres lo que posees, ni lo que logras, ni lo que mantienes. Eres quien elige cómo vivir lo que ocurre. Este cambio de enfoque no sucede de un día para otro. Requiere entrenamiento, constancia y, sobre todo, una mirada honesta hacia ti mismo. ¿Cuántas veces has confundido amor con necesidad? ¿Cuántas veces has insistido en algo, no porque lo querías, sino porque temías no tenerlo? ¿Cuántas veces tu enojo ha sido el disfraz de una expectativa no cumplida? Reconocerlo es el primer paso. Aceptarlo sin juicio. El segundo, y comenzar a soltar, poco a poco, sin violencia. El verdadero camino hacia la paz. Puedes empezar por algo pequeño. Un detalle que te moleste cuando no sale como lo planeaste. Un gesto que esperabas y no llegó. Una palabra que no fue dicha. Obsérvalo. Respira. Y di internamente, esto no define mi día. No define mi valor. Puedo seguir adelante sin que esto se acomode a mis deseos. Al principio, costará. Pero cada vez que lo hagas, estarás fortaleciéndote. Estarás enseñándole a tu mente a no depender. Estarás construyendo la libertad desde dentro. Porque en el fondo, toda la filosofía del desapego apunta a un solo lugar, tu libertad interior. Esa que no depende de tener, de retener, de exigir. Esa que nace cuando comprendes que no viniste a controlar la vida, sino a vivirla con sabiduría. Que no estás aquí para garantizar resultados, sino para actuar con integridad. Que tu paz no puede depender de los demás, porque si lo hace, nunca será tuya del todo. Y cuando por fin entiendes esto, cuando dejas de luchar contra lo que cambia, cuando sueltas el guión rígido que escribiste para los demás, descubres algo profundamente liberador que puedes vivir sin miedo a perder, y que en ese vivir más liviano, más abierto, más real, hay una paz que ya no necesita que todo sea perfecto. Solo necesita que tú estés presente, dispuesto y consciente, porque desde ahí, desde esa claridad sin cadenas, todo lo que venga o todo lo que se vaya, te encontrará en paz. Lo que esperas de otros te esclaviza. Gran parte del sufrimiento que arrastramos no nace de lo que los demás hacen, sino de lo que creímos que debían hacer. No es el acto lo que hiere con más fuerza, sino la expectativa que teníamos sobre ese acto. Debería habérmelo dicho. No tenía que reaccionar así. Yo en su lugar hubiera hecho otra cosa. Y así, con esos pensamientos que suenan tan razonables, vamos sembrando frustración en nuestro interior. Nos aferramos a un guión no pronunciado que construimos para los demás. Un guión que solo existe en nuestra mente, pero que al no cumplirse, se convierte en una fuente constante de dolor. Esperamos que quien amamos nos entienda sin palabras, que quien nos hirió se disculpe de la manera exacta que necesitamos, que quien trabaja con nosotros actúe con la misma entrega que ofrecemos. Y cuando eso no ocurre, porque rara vez ocurre tal como lo imaginamos, no solo sentimos decepción, sentimos traición, como si el otro nos hubiese fallado personalmente. Pero la verdad incómoda es que muchas veces no nos fallaron. Solo no cumplieron con lo que nosotros esperábamos en silencio. Y el problema de vivir esperando es que, tarde o temprano, la realidad se desvía del ideal. Y cuando eso pasa, quedamos atrapados entre la frustración y el resentimiento. Aceptar que no puedes controlar a nadie es una forma de madurez emocional. No se trata de resignación ni de indiferencia.
Se trata de ver la vida como es, no como quisiéramos que fuera, de dejar de gastar energía en moldear comportamientos ajenos y empezar a invertirla en elegir nuestras propias respuestas. Porque cuanto más intentas forzar a otros para que actúen según tus criterios, más te desgastas. Y cuanto más sueltas esa necesidad, más recuperas tu centro. Cada vez que repites mentalmente que alguien debería actuar de cierto modo, estás diciendo, sin saberlo, yo no puedo estar en paz si el otro no cambia. Y esa idea, por más lógica que suene, es una forma de esclavitud, porque pone tu bienestar emocional en manos de lo que otro haga o deje de hacer. Te convierte en rehén del comportamiento ajeno, y nadie, por cercano que sea, debería tener ese tipo de poder sobre ti. Hay una enorme diferencia entre poner límites y querer cambiar a alguien. Los límites nacen del cuidado propio. Yo decido hasta dónde me involucro, hasta dónde permito, hasta dónde entrego. Pero querer cambiar a otro es invasión, es imposición. Y cuando el otro no cambia porque no quiere, no puede, o simplemente no le importa, tú quedas atrapado en un ciclo de desgaste inútil. El desgaste de querer transformar algo que no depende de ti. Aquí es donde entra la fuerza de una simple frase estoica, tan corta como poderosa. Esto no depende de mí. Repetirla no significa lavarse las manos ni desentenderse de la realidad. Significa recordar, en medio del caos emocional, que hay cosas que simplemente no están bajo tu dominio, que tú no decides lo que el otro siente, ni cómo reacciona, ni si te entiende, ni si te corresponde. Tú solo decides lo que haces con eso. Y cuando logras interiorizar esta verdad, todo cambia. No porque el mundo se vuelva más justo o las personas más conscientes, sino porque tú dejas de vivir en guerra con lo que no puedes controlar. Dejas de querer corregir a los demás como si tu bienestar dependiera de ello. Y comienzas a recuperar una energía valiosísima que antes invertías en luchar contra lo inevitable. Observa por un instante cuánto esfuerzo emocional has dedicado a intentar que alguien cambie. ¿Cuántas veces has repetido mentalmente lo que tendría que haber pasado? ¿Cuántas conversaciones internas has sostenido con personas que ni siquiera están presentes? Esa energía que se va en pensar una y otra vez en lo mismo, en buscar explicaciones, en esperar gestos que no llegan. ¿Qué pasaría si la redirigieras hacia ti, hacia fortalecerte, cuidarte, enfocarte en lo que sí puedes transformar? Suelta la ilusión de que los demás están aquí para cumplir tus expectativas. Nadie vino a encajar en tus planes, así como tú tampoco viniste a satisfacer los deseos de todos. Cada persona ve el mundo desde su historia, sus heridas, sus creencias, y muchas veces, lo que para ti es una falta de respeto, para el otro es una forma de defensa. Lo que tú consideras una distancia injusta, para el otro es una necesidad emocional, y no necesitas estar de acuerdo con eso. Solo necesitas reconocerlo como algo que no depende de ti. Cuando dejas de esperar que el otro cambie, ocurre algo hermoso, recuperas tu paz, porque ya no condicionas tu tranquilidad a lo que haga el otro. Ya no dependes de su validación, de su atención, de su coherencia. Te haces cargo de ti, y desde ahí, desde ese lugar de autonomía emocional, puedes decidir con más claridad. ¿Me quedo o me alejo? ¿Diálogo o suelto? ¿Pongo un límite o simplemente dejo de insistir? La libertad emocional no es una teoría bonita. Es una práctica cotidiana que empieza cada vez que te dices, esto no depende de mí. Y no lo dices con resignación, sino con firmeza, con la claridad de quien sabe que su energía no está para malgastarse en imposibles, que tu tarea no es corregir al otro, sino actuar con coherencia contigo mismo, que tu poder no está en hacer que te entiendan,
sino en entenderte tú. Este tipo de madurez no llega de golpe. Se construye en la repetición, en los momentos donde quieres exigir y decides respirar, en las veces en que el impulso de cambiar al otro es fuerte, pero eliges soltar, en las discusiones que evitas no por cobardía, sino porque ya no necesitas convencer a nadie para estar en paz. Recuerda esto: lo que esperas de otros puede convertirse en tu mayor cárcel si no aprendes a liberar esa expectativa. No porque no merezcas respeto, cuidado o reciprocidad, sino porque mereces algo más profundo. Mereces no depender de nada externo para sentirte en calma. Y cuando esa calma nace de ti, ya no hay decepción que te derrumbe ni ausencia que te robe el centro. Esto no depende de mí. Repítelo. Escríbelo. Hazlo parte de tu respuesta automática cuando el mundo no se comporte como esperas. Porque en ese recordatorio habita tu poder más silencioso, más sobrio, más tuyo. Y desde ahí, desde esa conciencia serena, puedes comenzar a vivir sin cadenas invisibles, con menos exigencias y más presencia, con menos culpa y más libertad, con menos espera y mucha más paz. Tu ego quiere justicia, tus valores quieren paz. Hay un momento sutil, casi imperceptible, en el que todo dentro de ti se activa. Alguien dice algo, algo te hiere. Se cruza una injusticia, y sin darte cuenta, una voz interna comienza a exigir respuesta. Esa voz, que muchas veces suena como verdad absoluta, como defensa legítima, como urgencia por corregir lo que no debería haber pasado, no siempre proviene de tus principios más nobles. Muchas veces, aunque no lo veas al instante, es el ego tomando el timón. El ego tiene sed de justicia. Sí, pero no de la justicia serena y desapegada que edifica, sino de una justicia personal, teñida de orgullo, que necesita tener la razón, reivindicar su imagen, demostrar que no se deja pisar. El ego quiere que todos sepan que fue herido, que fue malentendido, que no tolerará la falta, y su energía, aunque intensa, casi nunca construye, porque está más enfocado en el combate que en la comprensión, más interesado en ganar que en encontrar paz. Los valores, en cambio, no gritan, no se imponen, no necesitan la validación del entorno para existir. Tus valores buscan coherencia, no espectáculo, buscan paz, no venganza, buscan integridad, no aplauso. Y es por eso que cuesta tanto escucharlos en medio del ruido emocional. Porque mientras el ego reacciona con rapidez, con fuerza, con impulso, los valores esperan a que te silencies por dentro, a que respires, a que preguntes con honestidad, ¿desde dónde estoy a punto de actuar? Diferenciar entre actuar desde el orgullo o desde la integridad es uno de los ejercicios más reveladores del dominio personal. Porque muchas veces creemos que estamos siendo fieles a nosotros mismos cuando, en realidad, estamos obedeciendo a la parte de nosotros que no tolera sentirse disminuida. Y hay una diferencia enorme entre defender tu dignidad y defender tu ego. La primera te sostiene, la segunda te desgasta. La primera construye límites sanos. La segunda levanta muros innecesarios. El orgullo herido siempre pedirá revancha. Querrá responder al instante, devolver la palabra, cerrar el círculo con contundencia. Pero esa respuesta, aunque justificada, casi nunca te deja en paz, porque nace del desorden interno, no de la claridad. Y después, cuando el impulso se disipa, queda el vacío, el cansancio, a veces incluso el arrepentimiento.
Mientras que cuando actúas desde tus valores, aunque la decisión duela, aunque implique renuncia, hay una coherencia silenciosa que sostiene tu dignidad. No necesitas explicaciones, no necesitas que el otro lo entienda. Sabes que fuiste fiel a ti. Haz una pausa cada vez que sientas que algo te activa con fuerza. No huyas de la emoción. Obsérvala. Escucha lo que tu mente quiere decir, pero no respondas de inmediato. Regálate unos segundos y pregúntate con sinceridad, ¿qué parte de mí está hablando ahora? ¿Es la parte que quiere demostrar que no se deja, que exige reconocimiento, que necesita controlar, o es la parte que busca actuar desde lo que realmente soy, desde la serenidad, desde el compromiso con la persona en la que me quiero convertir? Este ejercicio de contraste, aunque sencillo en apariencia, puede cambiar tu vida, porque empieza a entrenar una conciencia que ya no responde por impulso, sino por elección, que no cae en la trampa del ojo por ojo, sino que decide desde una brújula más profunda. Y esa brújula son tus valores, no lo que te enseñaron, no lo que otros esperan de ti, sino lo que tú, desde lo más íntimo, sabes que te honra. Tus valores no son teoría, son acción silenciosa. Son esa voz que te dice, no respondas así, no te traiciones. Justo cuando todo tu cuerpo te pide que grites. Son esa fuerza que te invita a retirarte con calma cuando el orgullo quiere quedarse a pelear. Son ese recordatorio firme de que no viniste a este mundo a probarle nada a nadie, sino a vivir de una manera que te deje en paz contigo mismo cuando el día termine. Elegir los valores como brújula ante cualquier provocación es un camino exigente, pero profundamente liberador, porque no siempre vas a quedar bien con los demás. A veces, incluso, parecerá que perdiste, que cediste, que dejaste pasar algo que debiste enfrentar, pero internamente sabrás que no fue debilidad, sino elección, que preferiste la calma a la batalla, que priorizaste tu integridad a la victoria superficial. Y esa sensación, aunque nadie la vea, es de una fuerza inquebrantable. No se trata de permitir abusos, de callar cuando deberías hablar, de tolerar lo intolerable. Se trata de actuar con conciencia, no con rabia, de decir lo que necesitas decir, pero desde el equilibrio, no desde la furia, de poner límites claros, pero no desde la necesidad de castigar, sino desde el deseo profundo de proteger tu paz. Esa es la diferencia entre la reacción del ego y la respuesta desde el valor. El ego te impulsará a ganar discusiones. Tus valores te recordarán que no necesitas la última palabra para tener razón. El ego querrá que impongas tu versión. Tus valores te permitirán retirarte sabiendo que no tienes que demostrar lo evidente. El ego querrá confrontar. Tus valores te invitarán a comprender que no todo merece tu energía. Y cuando eliges desde ahí, desde lo que te sostiene en silencio, tu presencia cambia. Ya no reaccionas como antes. Ya no te alteran los mismos gestos. Ya no te arrastran a cada conflicto. Te vuelves más selectivo, más firme, más exacto. La próxima vez que sientas que alguien te hiere, te reta o te empuja al borde de ti mismo, detente, mira hacia adentro, respira y pregúntate qué parte de mí está a punto de hablar. ¿Qué pasaría si eligiera el silencio? ¿Qué ganaría si actuara desde mi centro? Porque a veces la verdadera justicia no es la que se impone, sino la que te permite dormir tranquilo. No es la que castiga, sino la que preserva tu paz. Tu ego quiere justicia, tus valores, paz. Tú decides a quién vas a obedecer. Pero recuerda, hay batallas que se ganan no peleándolas, y hay victorias que no se celebran afuera,
pero se sienten profundamente dentro. Allí, donde nadie aplaude. Pero tú sabes que no te perdiste. Allí, donde el alma se queda en calma. Y eso, más que tener razón, es tener sentido. La emoción no se reprime, se lidera. Durante mucho tiempo nos enseñaron que sentir demasiado era un problema, que la ira debía esconderse, que la tristeza debía superarse rápido, que el miedo era señal de debilidad. Así aprendimos a empujar las emociones hacia abajo, a silenciarlas sin escucharlas, a fingir control cuando en realidad solo estábamos acumulando tensión. Pero reprimir no es dominar. Reprimir es aplazar. Es posponer una explosión que tarde o temprano encuentra una salida. Y casi siempre lo hace en el peor momento. Con la peor forma. Hacia las personas equivocadas. Liderar una emoción es algo muy distinto. No implica negarla ni justificarla, sino asumir la responsabilidad de guiarla, como un comandante que no elimina a sus soldados más indisciplinados, sino que aprende a darles dirección. Porque las emociones, incluso las más incómodas, no son enemigas, son mensajes, señales internas que indican que algo necesita atención. El problema no es sentirlas. El problema es dejar que tomen el mando sin supervisión. Cuando no lideras tu mundo emocional, reaccionas. Y reaccionar es actuar desde la inercia, desde la herida, desde la memoria. Es permitir que una emoción momentánea decida por ti cosas que pueden tener consecuencias duraderas. En cambio, cuando lideras, eliges, tomas la emoción, la miras de frente y decides qué hacer con ella. No la expulsas, no la dramatizas, la integras, y al hacerlo, te fortaleces. Este liderazgo interno se construye con 4 pasos simples, pero profundamente transformadores: reconocer, nombrar, respirar y decidir. El primer paso es reconocer lo que sientes sin disfrazarlo. No decir estoy bien cuando no lo estás. No confundir cansancio con indiferencia ni rabia con carácter. Reconocer es un acto de honestidad radical contigo mismo. Es admitir esto me duele, esto me enfada, esto me genera miedo, sin juicio, sin culpa, solo verdad. El segundo paso es nombrar la emoción. Ponerle palabras, porque lo que se nombra se vuelve manejable. Cuando dices siento ira, en lugar de actuar desde ella, creas una pequeña distancia. Ya no eres la ira, la estás observando. Y esa diferencia, aunque parezca mínima, cambia por completo tu relación con lo que sientes. Nombrar es ordenar, es traer claridad donde antes solo había impulso. El tercer paso es respirar, no como una técnica superficial, sino como un ancla al presente. La respiración consciente le recuerda a tu cuerpo que no está en peligro, que puede relajarse, que no necesita reaccionar de inmediato. Cuando respiras, interrumpes el ciclo automático entre emoción y acción, y en ese espacio, que dura apenas unos segundos, aparece la posibilidad de elegir. Sin respiración, no hay liderazgo, solo reacción. Y el cuarto paso es decidir. Decidir qué harás con esa emoción ahora que la reconociste, la nombraste y la atravesaste con calma. Tal vez decidas hablar, tal vez callar, tal vez poner un límite, tal vez retirarte. Pero ya no decides desde el desborde, sino desde la conciencia, desde el centro, desde la persona que quieres ser, no desde la emoción que apareció. Ser comandante de tu mundo interno empieza por reconocer tus sombras, no negarlas, no maquillarlas, no justificarte con frases como yo soy así. Las sombras son esas partes de ti que reaccionan con fuerza porque guardan historia.
heridas no resueltas, miedos antiguos. Ignorarlas no las hace desaparecer. Al contrario, las vuelve más peligrosas. Pero cuando las reconoces, cuando las miras con valentía, pierden poder, porque ya no actúan en la oscuridad. Aceptar que tienes impulsos, reacciones, emociones incómodas no te hace débil, te hace humano. Y decidir no dejarte gobernar por ellas te hace fuerte. La fortaleza no consiste en no sentir, sino en no perderte dentro de lo que sientes. En poder atravesar una emoción intensa sin que defina tu comportamiento, en sostener el timón incluso cuando el mar se agita. Es importante entender algo esencial. No reaccionar no significa ignorar emociones. Ignorarlas es otro tipo de represión. Liderarlas implica escucharlas, comprender su origen y luego actuar con criterio. Una emoción ignorada se enquista. Una emoción comprendida se transforma. Por eso, cuando eliges no reaccionar de inmediato, no estás anulando lo que sientes. Estás dándote el tiempo para responder de una manera más fiel a ti. Muchas personas confunden autocontrol con frialdad. Creen que liderar emociones es volverse distante, desconectado, insensible, pero ocurre lo contrario. Quien lidera su mundo interno se vuelve más sensible, más consciente, más presente, porque ya no está a la defensiva, ya no vive escapando de lo que siente. Puede permitirse sentir sin miedo a perder el control. Este tipo de liderazgo interno no se construye en un solo día. Es una práctica diaria, en cada conversación difícil, en cada provocación, en cada decepción. Cada vez que eliges reconocer lo que sientes, en lugar de reaccionar sin pensar, estás entrenando tu carácter. Cada vez que respiras antes de responder, estás reforzando tu dominio interior. Cada vez que decides actuar desde tus valores y no desde el impulso, te estás convirtiendo en alguien más libre. La vida no dejará de provocar emociones. Eso es inevitable, pero tú puedes decidir qué hacer con ellas. Puedes permitir que te arrastren o puedes aprender a guiarlas. Puedes vivir a merced de cada estado interno o puedes convertirte en el líder de tu experiencia emocional. Y esa elección, repetida día tras día, transforma por completo tu forma de estar en el mundo. Nadie te hace enojar. Tú decides enojarte durante gran parte de la vida. Se nos ha condicionado a pensar que nuestras emociones son consecuencia directa de lo que sucede fuera de nosotros. Decimos con naturalidad, me hizo enojar, como si el otro tuviera en sus manos el poder de activar en nosotros una tormenta emocional, como si fuéramos meros receptores pasivos de gestos ajenos, palabras descuidadas o actitudes ofensivas. Pero lo cierto es que nadie, absolutamente nadie, tiene la capacidad de provocar una emoción en ti sin tu participación. Puede haber una acción externa. Sí, puede haber una falta, una injusticia o una herida, pero entre ese hecho y lo que tú sientes, hay un espacio que solo tú puedes llenar: tu interpretación, tu permiso, tu elección. Aceptar esto no es cómodo. Nos confronta con una verdad que a veces preferimos evitar, que somos corresponsables de todo lo que sentimos. No responsables únicos, porque no controlamos el entorno, pero sí corresponsables, porque elegimos cómo responder. Y asumir esta corresponsabilidad emocional es uno de los actos más poderosos que puedes realizar. No porque alivie el dolor de inmediato, sino porque te devuelve el control que tantas veces creíste perdido. La provocación externa no puede secuestrar tus emociones sin tu consentimiento. Esa mirada, esa palabra, ese gesto, no entran por la fuerza. Es tu mente la que interpreta, la que da significado.
la que responde. Y muchas veces, sin darte cuenta, eres tú quien permite que una actitud externa penetre tu centro como una lanza. No porque seas débil, sino porque no fuiste entrenado para defender ese espacio interior. Porque nadie nos enseñó que, entre lo que ocurre y lo que sentimos, existe una elección. Tal vez no lo puedas controlar todo, pero sí puedes empezar por cambiar tu lenguaje. Y ese cambio, aunque parezca simple, transforma radicalmente tu percepción. En lugar de decir, me hizo enojar, di yo permití reaccionar así. En lugar de afirmar, me arruinó el día. Reconoce, yo le entregué ese poder. Al principio cuesta, suena duro, incluso injusto, pero con el tiempo, este pequeño ajuste verbal te sitúa en un lugar distinto, el lugar del autor, no de la víctima, el lugar del que decide, no del que se somete. Este ejercicio, si se repite con honestidad, comienza a desmontar la ilusión de que el otro tiene las riendas de tu mundo emocional, porque la verdad es que nadie te obliga a perder la calma. Nadie entra en tu mente y activa tu enojo sin que tú, en alguna medida, partícipes en esa dinámica. La provocación puede ser real, pero el enojo es una respuesta, no una obligación, y toda respuesta puede ser revisada, repensada, reconducida. Esto no significa justificar el daño ajeno. No se trata de exonerar a quien actúa con negligencia o agresión. Se trata de dejar de darle el control de tu equilibrio. Puedes poner límites. Puedes alejarte. Puedes expresarte con firmeza, pero hacerlo desde la elección, no desde el secuestro emocional. Porque cuando reaccionas sin conciencia, entregas lo más valioso que tienes, tu estabilidad, tu claridad, tu energía vital. Recuperar ese control es una práctica diaria. No ocurre de un día para otro. Hay días en los que el enojo te tomará por sorpresa, en los que te descubrirás diciendo lo que no querías, sintiendo lo que preferirías evitar. Pero incluso en esos días, puedes observarte sin juicio y repetir internamente, esto lo permití. No me hace peor persona. Me recuerda que todavía estoy aprendiendo, porque el dominio emocional no es perfección. Es conciencia en medio del error, y cuanto más practiques esta conciencia, más notarás el poder que tienes. Descubrirás que el mismo estímulo que ayer te alteraba, hoy no tiene el mismo efecto. Que aquello que antes activaba tu rabia, ahora te invita a respirar. Que ya no necesitas defenderte de todo. Porque tu identidad ya no está atada a cada provocación. Y esa transformación, silenciosa y profunda, es el verdadero signo de madurez emocional. Muchos dirán que esto es rendirse, que es permitir que el otro gane, que es dejarse pasar por encima. Pero eso solo lo cree quien aún confunde la reacción con la fortaleza. Porque reaccionar sin control no es fuerza, es esclavitud. La verdadera fortaleza está en poder contenerse sin reprimirse, en poder observar sin explotar, en poder actuar sin necesidad de demostrar nada. Cuando dejas de reaccionar porque elegiste no hacerlo, no porque te lo impusieron, no porque te resignaste, sino porque comprendes que tu paz vale más, entonces has ganado una batalla silenciosa que pocos notan, pero que tú sientes en cada célula. Recordar que nadie te hace enojar es también un acto de libertad, porque te coloca nuevamente en el centro de tu experiencia, porque te permite recuperar tu autonomía emocional, y porque te invita a vivir desde un lugar donde tú eliges, con calma, con claridad, con conciencia, donde dejas de ser víctima del entorno y pasas a ser protagonista de tu mundo interior. Así que, la próxima vez que sientas que algo o alguien intenta sacarte de tu centro, haz una pausa.
Respira y pregúntate, ¿qué estoy permitiendo en este momento? ¿Desde dónde estoy a punto de actuar? ¿Quiero realmente entregar mi paz a esta situación? Tal vez descubras que no necesitas reaccionar. Tal vez comprendas que no todo merece una respuesta. Tal vez encuentres en ese instante un poder que no sabías que tenías. Y ese poder, aunque invisible a los ojos de los demás, será tu verdadera conquista, porque nadie más podrá arrebatártelo, porque no depende de lo que hagan, digan o piensen los otros. Depende de ti, de lo que eliges pensar, de cómo decides interpretar, de lo que permites habitar en ti. Y cuando comprendes eso, ya no hay provocación que te arrastre, ya no hay reacción que te gobierne, porque ahora sabes que nadie te hace enojar. Solo tú puedes decidir si lo haces o no. Y esa decisión sutil, firme, silenciosa es la que define la diferencia entre el viejo tú y el tú que estás aprendiendo a construir. Todo es temporal. Incluso esto, cuando estamos atrapados en medio del dolor, de la confusión o de la rabia. Todo parece definitivo. Creemos que esa emoción se quedará para siempre, que ese conflicto marcará un antes y un después, que esa decepción será imborrable. Nos cuesta imaginar que, dentro de un tiempo, esa misma herida que hoy parece inmensa será apenas una huella más en el camino. Pero si observas con atención, te darás cuenta de algo esencial, aquello que hace años te robaba el sueño. Hoy ya no tiene el mismo peso, y lo que ahora te desestabiliza también pasará, porque nada, absolutamente nada, es permanente. Vivimos como si todo fuera eterno, como si las relaciones fueran a durar siempre, como si las emociones negativas no tuvieran final, como si los conflictos actuales fuesen estructuras inamovibles. Pero la verdad, por incómoda que sea, es que todo está en movimiento. Las personas cambian. Tú cambias. El mundo cambia. Y cuando nos aferramos a la idea de que algo debe mantenerse igual, sufrimos, no por lo que ocurre, sino por negarnos a aceptar su transitoriedad. La impermanencia no es una amenaza. Es una ley natural. Lo que sube, baja. Lo que nace, muere. Lo que comienza, eventualmente se transforma. Y entender esto no tiene por qué ser doloroso. Puede ser profundamente liberador. Porque si todo es pasajero, entonces el sufrimiento también lo es. El dolor que hoy te ocupa por completo, la sensación de vacío, el enojo que te consume, también están destinados a desvanecerse. Siempre que no los alimentes más de lo necesario, muchas veces, la mente tiende a dramatizar el presente, amplifica el problema, intensifica la emoción, dibuja escenarios catastróficos, y en ese estado alterado, perdemos perspectiva. Sentimos que lo que está ocurriendo ahora definirá todo nuestro destino. Pero basta con detenerse un momento y hacerse una pregunta sencilla para recuperar la claridad. Esto importará dentro de 5 años. Tendrá el mismo peso, la misma intensidad, la misma urgencia, en la mayoría de los casos. La respuesta es no. Y si no va a importar dentro de 5 años, quizá tampoco merezca robarte toda tu energía hoy. Esa pregunta no invalida lo que sientes. No se trata de minimizar ni de fingir que nada te afecta. Se trata de poner en contexto, de recordarte que el presente, por muy abrumador que parezca, no es eterno, que esto que estás atravesando, por más difícil que sea, también pasará, y que cada vez que elijas no alimentar el drama, sino observar con distancia, estarás construyendo una mente más serena, más madura, más libre. El ego, en cambio, quiere lo contrario,
Quiere fijar, inmortalizar, controlar. Se aferra a lo que duele. No por maldad, sino por miedo. Miedo a perder, a desaparecer, a no tener un terreno firme bajo los pies. El ego busca seguridad en un mundo que no la garantiza. Y por eso sufre. Porque exige constancia donde hay cambio. Porque espera que todo encaje según su plan. En un universo que no responde a planes individuales. Pero el tiempo, con su paso silencioso, se encarga de poner las cosas en su lugar. Ordena lo que el ego no puede. Limpia lo que parecía definitivo. Calma lo que ayer parecía insoportable. Aprender a convivir con la impermanencia es uno de los mayores signos de sabiduría emocional. No porque te haga inmune al dolor, sino porque te da perspectiva. Porque cuando sabes que todo pasa, te relacionas de otra manera con lo que ocurre. Ya no vives al borde del colapso. Ya no te aferras a lo que debe irse. Ya no resistes lo inevitable. Comienzas, poco a poco, a fluir, no como una hoja arrastrada por el viento, sino como alguien que sabe moverse con la corriente sin perder su centro. Piénsalo, ¿cuántas veces sufriste por algo que parecía el fin, y después fue solo una lección más? ¿Cuántas discusiones, rupturas, momentos difíciles, hoy los ves con distancia, casi con ternura, sabiendo que también te transformaron? Eso es el tiempo actuando en ti, no como un remedio rápido, sino como un maestro paciente. Y cada vez que permites que el tiempo haga su trabajo, sin interponerte con juicios y resistencias, tu ego se vuelve menos dominante y tu conciencia más clara. No se trata de vivir sin emoción, sin vínculo, sin entrega. Al contrario, se trata de vivirlo todo con la presencia plena de quien sabe que nada es para siempre. Y por eso, cuida lo que tiene. Agradece mientras dura y suelta cuando debe partir. Esa forma de estar en el mundo es más ligera, más digna, más profunda, porque no necesita aferrarse a lo que duele ni congelar lo que fue hermoso. Solo necesita estar aquí, respirando el ahora, con la certeza de que también esto pasará, incluso en medio de la crisis, incluso cuando todo parece tambalearse. Puedes recordarlo. Esto es temporal. Esta rabia, este duelo, esta incomodidad, también son pasajeros. El dolor no es tu hogar. Es una estación, y cuando eliges atravesarlo sin construir una casa dentro de él, se va, porque no encuentra en ti un lugar para quedarse. Y aunque vuelva, porque la vida es cíclica, ya no te encontrará tan frágil, tan reactivo, tan temeroso. Aprender a decir esto también pasará no como consuelo vacío, sino como una verdad existencial. Te da una ventaja silenciosa frente a cualquier situación. Te permite no explotar, no rendirte, no desgastarte por completo. Te permite esperar, observar, confiar. Y confiar no significa creer que todo saldrá bien, sino saber que pase lo que pase, tú vas a sostenerte. Porque has visto que el tiempo te ha sanado antes. Porque has comprobado que todo cambia. Porque sabes que, incluso cuando no ves salida, siempre llega un nuevo día. Y sí, es posible que ahora estés en uno de esos momentos que parecen no tener fin, que la tristeza pese más que la esperanza, que el ruido interno no te deje ver con claridad. Pero incluso ahí, en ese lugar, esta verdad sigue siendo cierta, todo es temporal, incluso esto, y repetirlo no elimina el dolor, pero lo suaviza, no borra la herida, pero evita que te identifiques con ella, porque tú no eres lo que sientes, eres quien observa, eres quien elige qué hacer con lo que siente. Tienes derecho a alejarte sin odiar,
Una de las ideas más malinterpretadas en nuestras relaciones es la creencia de que alejarse de alguien implica necesariamente una forma de castigo, rechazo o resentimiento, como si el único modo legítimo de retirarse fuese desde la rabia o la ruptura definitiva. Pero no es así. Existe un tipo de alejamiento silencioso, sereno, profundamente respetuoso, que no nace del odio, sino del cuidado, de la necesidad de proteger la paz propia sin destruir la dignidad ajena, de comprender que hay vínculos que no deben continuar como están, no por desprecio, sino por salud interior. Poner límites no es violencia, aunque así lo haya hecho sentir la culpa cultural que muchos arrastramos. Nos enseñaron que para ser buenas personas debemos estar siempre disponibles, siempre comprensivos, siempre presentes. Que decir no es egoísmo, que marcar distancia es falta de empatía, que cerrar ciclos es una forma de frialdad. Pero esos mensajes han producido generaciones enteras de personas agotadas, emocionalmente desbordadas, que se pierden a sí mismas intentando sostener vínculos que ya no les hacen bien. Decir no debería ser un acto heroico. Debería ser una expresión natural del cuidado propio, una afirmación tranquila que delimita dónde termina tu energía y dónde comienza tu necesidad de preservarla. Se puede decir no sin gritar, sin justificar en exceso, sin cargar con culpa. Basta con tener claro que ese no rechaza al otro, sino que afirma un sí hacia ti mismo. Es un acto de coherencia interna, no de confrontación externa. Alejarse, cuando se hace con conciencia, no rompe, reordena. Reubica a las personas en el lugar que hoy pueden ocupar sin afectar tu equilibrio. Y eso, aunque al otro le incomode, no es injusticia, es honestidad. Es reconocer que hay vínculos que, por más historia compartida que tengan, por más cariño acumulado que conserven, han llegado a un punto donde ya no son sostenibles tal como están. Y en lugar de estirarlos hasta el desgaste absoluto, se elige el camino de la distancia digna. El alejamiento no siempre es un final. A veces es una pausa. Otras veces, un repliegue necesario. Y en ocasiones, un acto de madurez que permite que el vínculo respire y que ambas partes se escuchen desde otra frecuencia. Lo importante no es cuánto te alejas, sino desde dónde lo haces. Si te alejas desde la herida, probablemente ese espacio se llene de resentimiento. Pero si lo haces desde la claridad, lo que creas es un espacio de respeto, incluso si el otro no lo comprende de inmediato. En ese sentido, el verdadero límite no busca castigar, no se impone como una forma de control, no necesita explicaciones extensas ni sanciones emocionales. El límite que nace de la serenidad solo tiene un propósito: proteger la paz. Es una línea invisible que no rechaza a nadie, pero sí cuida lo esencial. Y quien ha aprendido a valorarse no necesita herir para retirarse. Solo necesita comprender que su equilibrio es un lugar sagrado que no puede seguir cediendo sin consecuencias. A veces, la lealtad mal entendida nos hace permanecer en vínculos por inercia, por nostalgia o por miedo. Creemos que alejarnos es rendirnos, traicionar, abandonar. Pero ¿y si quedarnos en un lugar que ya nos daña es, en realidad, la verdadera traición? Y si insistir en lo que ya no fluye es una forma lenta de perdernos. El verdadero acto de lealtad es hacia ti mismo, hacia tu claridad, tu energía, tu bienestar. Y si eso implica distancia, entonces esa distancia es un acto de amor, no de ruptura. Es importante entender que no tienes que odiar para soltar, que no necesitas acumular rabia para justificar tu retirada, que puedes reconocer lo valioso que hubo,
honrar lo compartido, agradecer lo vivido y aún así seguir tu camino. Porque cuando una relación deja de sumar y comienza a restar, lo más sabio no siempre es resistir. A veces, lo más valiente es saber soltar sin hacer ruido, sin buscar culpables, sin dramatizar, solo soltar. Esto no significa que el proceso sea fácil. Alejarse de alguien con quien has compartido historia, tiempo o emociones intensas. Duele. Duele la confusión. Duele el cambio. Duele incluso la decisión. Pero hay un dolor que purifica y otro que envenena. El primero es el de elegirte con conciencia. El segundo es el de quedarte por miedo. Y solo tú puedes decidir cuál de los dos es más coherente con la vida que deseas construir. La buena noticia es que cada vez que eliges tu paz por encima de la costumbre, estás entrenando tu fuerza interior. Cada vez que pones un límite con respeto, estás afirmando tu valor. Cada vez que decides retirarte sin dramatismo, estás cultivando una nueva forma de amor, el amor maduro, que no necesita poseer ni estar siempre cerca para mantenerse genuino. Alejarse sin odiar es una forma de depurar, de quedarte con lo esencial, de entender que no todas las personas deben seguir contigo en todas tus etapas, y que está bien, que no es fracaso, ni frialdad, ni deslealtad. Es evolución, es respeto. Es un acto de lucidez emocional que pocos se atreven a practicar. Así que si hoy estás sintiendo que necesitas tomar distancia de algo o de alguien, no esperes a tener una excusa perfecta. No acumules razones hasta explotar. No esperes a que el otro lo entienda o lo valide. Si tu intuición, tu cuerpo y tu paz te están pidiendo espacio, escúchalos, no para huir, sino para volver a ti, para reconectar con lo que has estado descuidando, para recordarte que también tienes derecho a elegir lo que te da calma. Cada caída también entrena. Nos han enseñado a temer el error, a verlo como un signo de debilidad, como un desvío del camino correcto, como algo que debemos evitar a toda costa. Crecemos con la idea de que fallar es sinónimo de fracasar, que perder el control es una vergüenza, que tropezar nos aleja de quienes queremos ser. Pero la verdad es que cada caída, si se mira con honestidad y sin juicio, puede convertirse en uno de los entrenamientos más valiosos que tenemos. Porque fallar no te aleja del camino, te educa, te obliga a detenerte, a mirar dentro, a reconocer lo que todavía no sabes sostener, lo que te sigue dominando en silencio. Cada vez que pierdes el control, que reaccionas como no querías, que caes en un patrón que pensabas superado, la vida te ofrece un espejo, uno que no busca humillarte, sino mostrarte lo que aún necesita ser trabajado con más profundidad. No estás fallando porque seas débil, estás fallando porque estás aprendiendo, porque todo proceso de transformación auténtica implica retrocesos, sacudidas, momentos de duda. El crecimiento real no es lineal, es espiral. A veces te parecerá que vuelves al mismo lugar, pero si miras bien, ya no eres el mismo que estuvo allí la primera vez. La clave está en dejar de exigirnos perfección, en entender que no se trata de ser impecables todo el tiempo, sino de ser cada vez más conscientes, de volver más rápido al centro cada vez que nos desviamos, de no perdernos durante tanto tiempo en el ruido interno, porque madurar emocionalmente no es eliminar las emociones difíciles, sino aprender a navegar dentro de ellas con más lucidez. Después de una caída, la pregunta no debería ser ¿cómo pude fallar?, sino ¿qué puedo ver ahora que antes no veía? ¿Qué parte de ti se activó?
¿Qué necesidad no atendida se hizo presente? ¿Qué historia vieja volvió a contarse dentro de ti? Reflexionar sin culpa es una forma poderosa de construir fuerza interior, porque el verdadero dominio emocional no se demuestra cuando todo está bajo control, sino cuando puedes mirar tus momentos de descontrol sin negarlos, sin esconderlos, sin convertirlos en condena. Haz una pausa. Recuerda la última vez que perdiste el control. Tal vez alzaste la voz. Tal vez dijiste algo que no querías. Tal vez reaccionaste desde el miedo o desde la herida. Ahora míralo desde otra perspectiva. ¿Qué te estaba enseñando ese momento? ¿Qué parte de ti pidió ayuda y no supiste escuchar a tiempo? ¿Qué emoción necesitabas liderar, pero dejaste que te arrastrara? Preguntarte eso, con sinceridad pero sin castigo, es un acto de autoconocimiento. Y el autoconocimiento no siempre es cómodo, pero siempre es liberador. Hay una diferencia inmensa entre juzgarse y responsabilizarse. Juzgarse paraliza. Te encierra en una identidad de error. Te hace repetir una y otra vez la misma narrativa de no soy suficiente. Responsabilizarse, en cambio, te mueve, te abre puertas, te permite aprender del error sin quedarte atrapado en él. Porque cuando te responsabilizas sin culpa, te conviertes en protagonista de tu proceso. Y entonces, incluso la caída se vuelve un paso hacia adelante. Muchos creen que la fortaleza es no tropezar, pero la fortaleza real está en levantarse con los ojos más abiertos, en mirar atrás no para reprocharte, sino para comprenderte, en usar cada momento de quiebre como materia prima para construir una versión más sólida de ti. Cada vez que atraviesas un error con conciencia, algo se ordena en tu interior, se afina tu criterio, se fortalece tu presencia, se clarifica tu intención. Y sí, habrá días en los que no sabrás cómo sostenerte, días en los que repetirás errores que pensabas superados, días en los que sentirás que retrocedes. Pero si en esos días puedes detenerte, respirar y decirte con amabilidad, esto también es parte del entrenamiento, estarás cultivando la clase de fuerza que no necesita demostraciones, esa fuerza que no se ve, pero que se siente, que te sostiene por dentro incluso cuando por fuera todo parece temblar. Aceptar tus caídas como parte del camino no significa conformarse. Significa comprender que hay una sabiduría que solo aparece cuando todo se desordena, que hay aprendizajes que no podrías acceder si todo saliera como planeaste, que hay una versión más firme de ti que solo puede nacer después de haber tocado fondo, de haberte roto un poco, de haber dudado de ti, no porque el dolor sea necesario, sino porque la conciencia que surge tras él suele ser más honesta, más humilde, más profunda. Por eso, cada vez que la vida te confronte con una caída, mírala de frente. No huyas, no la maquilles, no la conviertas en bandera de derrota, conviértela en maestra. Pregúntale qué tiene para mostrarte. Escucha lo que surge desde ese lugar herido. Y luego, desde tu centro, decide cómo volver a empezar. Porque siempre puedes volver. Siempre puedes reorientarte. Siempre puedes hacer algo distinto. Aprender del error sin castigarte es una forma de amor propio que no todos practican. Pero tú puedes hacerlo. Puedes convertir tus tropiezos en escalones. Puedes dejar de temerle a la imperfección y empezar a ver en ella una oportunidad de pulirte. No para ser intocable, sino para ser más auténtico, más consciente, más libre. Porque al final del día, no eres lo que te sale bien, eres lo que haces con lo que te sale mal. Y si aprendes a usar cada caída como parte del entrenamiento, descubrirás que no hay error que te detenga, solo lecciones que te devuelven a ti mismo con más verdad. Y eso, en este camino de autoliderazgo,
vale más que cualquier perfección. El resentimiento es una deuda que pagas tú. El resentimiento no siempre grita. A veces se queda en silencio, en un rincón discreto del alma, esperando el momento justo para hacerse notar. Se disfraza de orgullo, de indiferencia, de falsa fortaleza. Pero ahí está agazapado, presente, tensando el cuerpo, nublando la mente, drenando la energía vital sin que lo notes del todo. Creemos que al guardar rencor mantenemos viva una forma de justicia, como si conservar la herida abierta fuera un acto de memoria digna. Pero lo que no siempre entendemos es que, al hacerlo, somos nosotros quienes seguimos sangrando. Guardar rencor es cargar con el fuego del otro, es prolongar dentro de ti la acción de quien ya se fue, de quien ya no está, o de quien, incluso estando, no sabe el daño que causó, o no le importa reconocerlo. Es como sujetar una brasa encendida esperando que el otro se queme. Es posponer la sanación en nombre de una reparación que quizá nunca llegue. Y esa espera tensa, silenciosa, agotadora, no afecta al otro, te consume a ti el perdón. En cambio, no es una absolución que otorgas para beneficiar a quien te hirió. Es un acto íntimo, silencioso y profundamente personal que haces por ti, para dejar de vivir atrapado en un recuerdo cargado de rabia, para deshacer el nudo que te mantiene anclado a una emoción que ya no aporta, que ya no enseña, que solo te repite lo mismo una y otra vez. El perdón no necesita testigos, no necesita que el otro lo pida, ni siquiera necesita que el otro lo sepa, porque no es una transacción con el afuera, es una liberación interior. Pregúntate con honestidad, ¿a quién estás encadenando emocionalmente al no soltar? ¿Qué rostro? ¿Qué frase? ¿Qué episodio sigues repitiendo en tu mente como si fuera una escena que no se puede cerrar? ¿Y cuánto tiempo más estás dispuesto a seguir invirtiendo tu energía emocional en esa narrativa? Porque mientras sigas atado a esa historia, sigues otorgándole poder. Sigues reaccionando desde la herida, no desde la conciencia. Sigues girando en torno a lo que pasó. En lugar de avanzar hacia lo que puedes construir, soltar no significa negar lo que ocurrió. No es justificar ni olvidar. No es decir que estuvo bien. Es asumir que lo que pasó, pasó, que no puedes cambiarlo. Pero sí puedes cambiar la forma en que lo llevas dentro. Es reconocer que ese capítulo ya no merece seguir escribiendo tus reacciones actuales. Que ese dolor, por más real que haya sido, ya no merece ocupar tanto espacio en tu presente. Perdonar es también soltar una identidad de víctima. Y eso es quizás lo más difícil de aceptar. Porque el dolor, cuando no se transforma, termina definiéndote. Te acostumbras a ser la persona herida, la que siempre recuerda, la que se protege antes de confiar, la que reacciona por anticipado, y no es, sin querer. Empiezas a verte a ti mismo a través del lente del daño, pero tú no eres tu herida. Eres mucho más que ese momento. Eres la conciencia que puede elegir no seguir viviendo desde ahí. La identidad de víctima otorga ciertas certezas. Da una narrativa clara: me hicieron. No merecía esto. Nunca me valoraron. Pero también te quita poder. Te encierra en un lugar donde no decides. Solo reaccionas. Donde no avanzas. Solo recuerdas. Y mientras sigas definiéndote por lo que otros te hicieron, seguirás esperando que otros reparen lo que solo tú puedes sanar. Hay algo profundamente empoderador en asumir esta verdad: yo puedo perdonar, no por el otro, sino por mí, porque merezco estar en paz, porque merezco avanzar sin esta carga,
porque ya no quiero gastar mi energía en sostener una emoción que me aleja de quien quiero ser. El perdón no es una rendición, es una victoria silenciosa. Es el momento en que dejas de luchar contra lo que ya no puedes cambiar y comienzas a construir desde lo que ahora sí puedes elegir. Y sí, es posible que haya heridas profundas, traiciones que dejaron marca, situaciones que aún duelen al recordarlas. No se trata de ignorarlas ni de apresurar un perdón superficial. Se trata de iniciar un proceso honesto, sin forzarte, sin mentirte, pero con la clara intención de no seguir alimentando el resentimiento. A veces, ese proceso comienza con una sola frase: estoy dispuesto a soltar. No hoy, quizá, pero algún día, y esa disposición, aunque parezca mínima, ya es un acto de libertad. Recuerda, el resentimiento es una deuda que pagas tú. Cada día que lo sostienes, estás invirtiendo tu atención, tu energía y tu bienestar en sostener algo que te aprieta el alma. Y tú no estás aquí para vivir apretado por dentro. Estás aquí para habitar tu vida con más ligereza, con más claridad, con más plenitud. El perdón es una puerta que abres hacia ti. No es para hacerle un favor a nadie, es para descansar, por fin, de lo que ya no quieres cargar. Así que, si hoy sientes que algo aún te encadena emocionalmente, si hay alguien a quien todavía le guardas un rincón de rencor, si hay un recuerdo que se activa con rabia, no te obligues a perdonar de inmediato, pero sí empieza por reconocer que mereces no vivir atado a eso. Y desde ese lugar, empieza a trabajar en soltar, a tu ritmo, con conciencia, con respeto, porque cuando perdonas, no estás diciendo esto no me dolió, estás diciendo esto ya no me define, y con esa decisión, empiezas a caminar más libre, más ligero, más tú. El verdadero guerrero se gobierna a sí mismo. No viniste al mundo para reaccionar como todos. No estás aquí para seguir repitiendo los impulsos heredados, para defenderte como reflejo, para devolver el golpe emocional como una costumbre más. Viniste para algo más alto. Viniste a romper ciclos, a mirarte con honestidad, a dejar de actuar en automático. Viniste a liderarte como pocos se atreven, y eso, aunque parezca invisible para muchos, es la tarea más profunda que puedes asumir, porque en un mundo que aplaude la rapidez de respuesta, la dureza del carácter o la frialdad como escudo, contenerte con conciencia es un acto revolucionario. Mientras otros reaccionan, tú observas. Mientras otros se justifican, tú asumes. Mientras el ruido afuera exige que tomes partido, que levantes la voz, que demuestres tu fortaleza en la superficie, tú eliges algo distinto: silencio, presencia, claridad, no por debilidad, sino por comprensión, porque has entendido que la verdadera batalla nunca ha sido contra los demás, sino contra todo aquello dentro de ti que aún quiere arrastrarte. La batalla diaria es interna. No se libra con espadas ni con gritos, sino con discernimiento. Es la lucha entre tu impulso inmediato y tu elección consciente, entre lo que tu ego quiere decir ahora y lo que tus valores eligen callar, entre lo que te tienta a responder desde la herida y lo que te invita a actuar desde el centro. A veces, ganar esa batalla no se siente como victoria. No hay aplausos, no hay reconocimiento externo, solo hay un instante de quietud, de integridad, de paz silenciosa, pero ese momento vale más que cualquier aprobación, porque es un momento en el que no te traicionaste. Gobernarte a ti mismo no significa tener todo bajo control, ni vivir sin emociones, ni convertirte en una figura inquebrantable. Significa reconocer lo que sientes y decidir qué hacer con ello.
Significa aceptar que habrá días en los que caerás, pero aún así elegirás volver. Significa no ceder tu paz por cada provocación, ni tu energía por cada desacuerdo. Significa saber que tú decides cuándo hablar, cuándo retirarte, cuándo permanecer en silencio sin que eso sea sumisión, sino soberanía. Porque cuando te gobiernas por dentro, nadie puede conquistarte desde fuera. Pueden desafiarte. Sí, pueden criticarte, ignorarte, proyectar sobre ti sus propias tormentas. Pero ya no tienen acceso a tu centro. Ya no poseen la llave de tu reacción. Porque ahora tú decides desde dónde te mueves. Y esa autonomía emocional, esa claridad firme que no necesita imponerse. Es una forma de poder que no depende de gritar para hacerse notar. A este nivel de autoliderazgo no se llega de forma rápida ni automática. Es un entrenamiento constante, sutil, exigente. Cada conversación incómoda, cada gesto hiriente, cada palabra que podría haberte derrumbado, se convierte en una nueva oportunidad de practicar. No siempre lo lograrás. A veces caerás en viejos reflejos. A veces reaccionarás como antes. Pero lo importante no es ser perfecto. Lo importante es estar despierto. Saber cuándo volviste a actuar desde la herida y corregir el rumbo sin necesidad de castigarte. El verdadero guerrero no necesita demostrar que es fuerte. Su presencia lo dice todo. No se impone en el conflicto. Porque sabe que hay batallas que no merecen ser peleadas. No busca tener razón en cada discusión. Porque entiende que su paz vale más que una victoria efímera. No se desespera por controlar a los demás. Porque ha aprendido a dominar lo único que verdaderamente está bajo su poder a sí mismo. Y en esa maestría silenciosa se diferencia de quienes viven a merced de lo que ocurre afuera. De quienes reaccionan porque así soy yo. De quienes se escudan en su carácter para no transformarse. El verdadero guerrero no se esconde detrás de frases hechas. Se observa, se cuestiona, se modifica. Sabe que el enemigo más persistente no está en el otro, sino en su propia mente, en su impaciencia, en sus apegos, en sus expectativas. Pero este camino de gobierno interior no tiene un punto final. No se llega a un lugar donde ya no hay nada más que entrenar, porque la vida seguirá probándote. Seguirán llegando personas que te tocarán justo en las fibras sensibles. Seguirán apareciendo momentos que pondrán en duda tu templanza. Y justo ahí, donde otros se justifican o se desmoronan, tú tendrás la oportunidad de practicar, no para mostrar nada a nadie, sino para ser fiel a ti, para actuar, una vez más, desde ese compromiso silencioso que has hecho contigo, y quizás nunca recibas reconocimiento por ello. Quizás nadie te diga gracias por no reaccionar. Gracias por retirarte con dignidad. Gracias por no devolver el golpe. Pero tú lo sabrás. Sentirás dentro de ti una firmeza diferente. Un tipo de respeto propio que no se negocia. Y esa sensación tranquila, honesta, inquebrantable, será tu verdadera victoria. No importa cuántas veces tropieces. Lo que importa es cuántas veces eliges regresar a ti, porque cada regreso fortalece tu capacidad de autoliderazgo, y con el tiempo, verás que lo que antes te desbordaba, ahora apenas te roza, que lo que antes necesitabas demostrar, ya no te importa, que la necesidad de ganar, de tener razón, de reaccionar. Ha cedido espacio a algo mucho más valioso, la paz de quien se gobierna a sí mismo. Gracias por llegar hasta aquí. Si estás escuchando estas palabras, significa que te has regalado algo inmensamente valioso. Tiempo para ti. Para mirar hacia adentro. Para cuestionarte con honestidad. Sobre todo,
para comenzar a gobernarte con más conciencia. No es fácil. Vivimos en un mundo que nos empuja a reaccionar, a gritar más alto, a correr sin dirección. Pero tú has elegido detenerte, respirar, escuchar, y eso ya te convierte en alguien diferente. Gracias por permitir que estas reflexiones te acompañen. Cada palabra compartida aquí no pretende darte respuestas absolutas, sino abrir espacios de claridad, de calma, de fuerza silenciosa. Porque tú ya tienes dentro todo lo que necesitas, solo hay que recordarlo y volver, una y otra vez, a tu centro. Si este contenido resonó contigo, si algo dentro de ti se sintió comprendido, visto o impulsado a cambiar, te invito a dar el siguiente paso. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este video con alguien que también necesite volver a su eje, no para cambiar al otro, sino para sembrar. Porque cuando una mente despierta, inspira a otras a hacer lo mismo. Déjame un comentario. Cuéntame qué parte tocó una fibra en ti. ¿Qué reflexión te acompañará esta semana? Estoy aquí para leerte, para construir juntos una comunidad donde el silencio tenga valor, donde la calma sea una conquista y donde el dominio personal sea el verdadero camino hacia la libertad.